Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Video de hidróxidos o bases, dedicado a la gente, aquí a gente amante de la química y bueno, para aquellos que tienen que rendir química. ¿Qué son los hidróxidos? Los hidróxidos son compuestos que se van a formar a partir de la reacción entre un óxido básico y el agua. Entonces, óxido más agua nos da hidróxido. Ahora, estos compuestos se caracterizan por presentar el grupo oxidrilo o simplemente hidróxido, que es OH. Estos compuestos van a tener como fórmula general el metal al lado del grupo oxidrilo y como su índice la valencia del metal. Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? Se nombran con la palabra hidróxido y a continuación el nombre del metal. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de litio, etc. Esto es siempre y cuando el metal tenga una sola valencia. Cuando el metal tiene dos valencias, se emplea la terminación oso para la menor valencia y la terminación ico para la mayor. La misma regla que habíamos visto que para los óxidos. Entonces, en el caso del hierro, tiene dos valencias, valencia 2 y 3. Si trabajas con la menor, su nombre será hidróxido ferroso. Si trabajas con la mayor, hidróxido férrico. Entonces, oso para hacer referencia a la menor valencia, ico para la mayor. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación de obtención o de formación. Vamos a hacer reaccionar óxido de calcio más agua para que se nos forme el hidróxido de calcio. Entonces, recordemos un poquito qué eran los óxidos. Los óxidos eran la combinación del metal con el oxígeno. Entonces, para formar el óxido de calcio, acá deberemos juntar el calcio con el oxígeno. Entonces, colocamos el símbolo del calcio y al lado el símbolo del oxígeno. Y colocamos en la parte superior las valencias respectivas. El calcio, si lo buscamos en la tabla, veremos que tiene valencia 2. El oxígeno también tiene valencia 2. Una vez que están colocados en la parte superior, intercambiamos o cruzamos. Entonces, una vez que cruzamos, tenemos que observar. En este caso particular, vemos que tenemos como su índice 2 y 2. Cada vez que tenga números pares, recordemos, hay que simplificar. Entonces, en este caso, simplificamos el 2 con el 2, nos quedaría 1 y 1. Más la fórmula del agua, ya ustedes ya la conocen, H2O. Y vamos a escribir del otro lado de la reacción la fórmula de hidróxido de calcio, que sería calcio y al lado el grupo oxidrilo, característico de estos compuestos. Entonces, procedemos a colocar las valencias correspondientes. Calcio, valencia 2. Y recuerden esto, siempre el grupo oxidrilo va a trabajar con valencia 1, va a actuar siempre con valencia 1. Entonces colocamos la valencia 1, el grupo, y procedemos a intercambiar o a cruzar las valencias. Entonces cruzamos valencia, vemos que nos queda los subíndices en la parte inferior. Ahora, toda ecuación debe estar igualada. ¿Qué significa esto? Que en un lado de la ecuación tenga la misma cantidad de átomos que la del otro lado. Entonces siempre hay que igualar una ecuación. En este caso ya tengo tres elementos. Siempre tengo un metal, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces ya son tres elementos a los cuales deberemos igualar. Como regla le va a servir bastante, siempre se iguala primero el metal y luego el hidrógeno. En ese orden no van a tener problemas. El oxígeno solo se ajusta. Si está bien escrita la fórmula, ustedes van a ver que de un lado y del otro le va a quedar la misma cantidad de oxígeno. Entonces procedemos a contar primero el metal. En este caso el metal es el calcio. Si contamos del lado de los reactivos, veremos que tengo un calcio, el que está formando el óxido, y del otro lado tengo un calcio, que es el que está formando el hidróxido. Entonces vemos que el metal están iguales de un lado y del otro, por lo tanto no hay que colocarle ningún coeficiente para igualar. Ahora vamos a igualar el hidrógeno, que sería el segundo elemento al cual debemos igualar. En este caso, fíjense que tengo en la parte de los reactivos dos hidrógenos, que son los que forman el agua, y del otro lado tengo dos hidrógenos, que son los que están formando, que forman parte del grupo oxidrilo. Entonces tengo 2 y 2, entonces están iguales. En este caso no hay que colocarle ningún coeficiente. Y el oxígeno solo se tiene que haber ajustado. Si ustedes cuentan, del lado de los reactivos van a ver que tengo un oxígeno, el que está formando el óxido, más un oxígeno, el que forma el agua, son en total 2 oxígenos. Si lo comparamos con el oxígeno que tengo del otro lado, van a ver que son 2. Son 2 porque ahí tengo el grupo oxidrilo con su índice 2, significa que tengo 2 oxígenos. Entonces tengo 2 y 2. Entonces esta ecuación estaría igualada. Ahora, recuerden que los subíndices 1 no se escriben en la fórmula. Entonces,
el óxido de calcio, vemos que tiene su índice 1 y 1, no se escribe, entonces es probable que lo encontremos así a la fórmula. Entonces esta es la forma correcta de escribirlo a la fórmula. Lo mismo sucede con el hidróxido de calcio. La forma correcta sería calcio, grupo oxirilo, como su índice 2. Bueno, pasamos a otro ejemplo, en el cual sí ya deberemos igualar. Fíjense, ahí tenemos que hacer reaccionar óxido de sodio más agua para que se nos forme el hidróxido de sodio. Óxido de sodio. Recordemos, ahí habíamos visto que para formar el óxido de sodio juntamos el sodio, que es el metal, con el oxígeno. Una vez que tenemos eso, vamos a colocar como en la parte superior las valencias respectivas. Sodio tiene valencia 1, oxígeno valencia 2. Intercambiamos las valencias y nos quedaría de esta manera. Más agua. Y del otro lado escribimos la fórmula del hidróxido. Era el metal y al lado el grupo oxirilo. Grupo oxirilo, recuerden, siempre actúa con valencia 1 y el sodio habíamos visto que trabaja con valencia 1. Intercambiamos, cruzamos las valencias y una vez que ya tenemos intercambiadas las valencias procedemos a ver si hay que igualar. En este caso hay que igualar la ecuación. Recuerden cómo era la regla, primero el metal y luego el hidrógeno. Primero el metal, en este caso el metal sería el sodio. Entonces, si se fijan, del lado de los reactivos tengo dos sodios, son los que están formando el óxido de sodio, y del otro lado tengo un solo sodio, que es el que está forma parte del hidróxido de sodio. Entonces, en este caso tengo dos de un lado y uno del otro. Entonces, tengo desparejo, hay que igualar. ¿Cómo haremos? Fíjense, donde tengo un solo sodio, deberemos multiplicar por un número tal, en forma de coeficiente, para que nos dé 2. ¿Qué número sería este? Sería el coeficiente 2, porque 2 por 1, 2. Entonces, antes teníamos un solo sodio, multiplicado por ese coeficiente son 2. Entonces tenemos 2 sodios de un lado, 2 sodios del otro lado. Entonces, por lo tanto, estarían parejos. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Fíjense en que el lado de los reactivos tengo dos hidrógenos que son los que forman el agua, y del otro lado tengo un hidrógeno, el que está formando el hidróxido, pero ese 2 que acabamos de colocar en forma de coeficiente multiplica todo, es decir, tanto el sodio como el grupo oxirilo estarían multiplicados por ese coeficiente. Entonces yo antes tenía un solo hidrógeno por 2 hidrógenos de un lado, comparado con los dos hidrógenos del otro lado, estarían iguales. Nuevamente, los subíndices 1 no se escriben, entonces la fórmula del óxido de sodio sería esta, y la fórmula de hidróxido de sodio pasada en limpia sería esta. Entonces la ecuación quedó igualada con ese coeficiente 2. Vamos a pasar a otro ejemplo un poquito más complicado, en el cual vamos a hacer reaccionar óxido férrico más agua para que se nos forme el hidróxido férrico. Óxido férrico, férrico viene de hierro, entonces el hierro es un metal que tiene valencia 2 y 3. De acuerdo a la terminación ICO vamos a usar la mayor, entonces en este caso empleamos la valencia 3. Entonces escribimos primeramente la fórmula, sería hierro con oxígeno, y colocamos la valencia en la parte superior, valencia 3, oxígeno con 2, intercambiamos, cruzamos las valencias, más agua, y del otro lado juntamos el hierro con el grupo oxirilo para formar el hidróxido. Una vez que tenemos escrito, vamos a colocar las valencias en la parte superior, hierro, valencia 3, grupo oxirilo, recuerden siempre valencia 1. Entonces una vez que están en la parte superior, procedemos a intercambiar, bajan cruzados. Y esta ecuación hay que igualar. Esta ya es un poquito más complicada, pero una vez que la agarran a mano ya van a ver que todo sale ok. Primero el metal, recuerden que el metal es el primer elemento en el cual deberemos igualar. Y luego el hidrógeno. Contemos los metales, en este caso el hierro. Tengo dos hierros que son los que forman parte del óxido, y del otro lado tengo solamente uno. Entonces, si tengo un solo hierro, el que está formando el hidróxido, para que me dé 2, deberemos multiplicar por un coeficiente. ¿Qué coeficiente sería este? Sería el coeficiente 2. Entonces tenemos 1 por 2, 2. 2 hierros de un lado, 2 del otro lado. Entonces ya tenemos iguales las cantidades de metales. Vamos a igualar ahora los hidrógenos. Contemos los hidrógenos del lado de los reactivos. Tengo dos hidrógenos, son los que están formando el agua. Y si observamos los hidróxidos, fíjense en el hidróxido, fíjense que tengo 3 hidrógenos, son los que están formando el grupo oxirilo. Pero anteriormente hemos colocado el coeficiente 2. Recuerden que ese coeficiente 2 multiplica no tan solo al hierro, multiplica también al grupo oxirilo. Entonces tenemos 3 hidrógenos
por 2, 6. 6 en total de un lado y del otro lado solamente tengo 2. Entonces, a donde tenemos 2, deberemos multiplicar por un número para que nos dé 6. ¿Qué número sería este? Sería el 3. Entonces 3 por 2, 6. Y ya tendríamos iguales las cantidades de hidrógeno. Ahora nos restaría ver si nos aparece el subíndice 1. Como tenemos ahí, el subíndice 1 no se escribe. Entonces, lo correcto sería la fórmula en la ecuación sería de esta manera. Vamos a ver un último ejemplo en el cual vamos a hacer reaccionar el óxido plúmico más el agua para que se nos forme el hidróxido plúmico. Plomo más oxígeno. Vamos a colocar en la parte superior las valencias. El plomo es un metal que tiene valencia 2 y 4. De acuerdo a la terminación, empleamos la valencia 4. Oxígeno con 2. Cruzamos. En este caso particular, fíjense que nos quedan números pares. Recordemos que cuando tenemos números pares, habría que simplificar. Entonces nos quedaría 1 y 2. Más agua, H2O. Del otro lado escribimos la fórmula de hidróxido. Sería plomo junto con el grupo oxidrilo. Y colocamos las valencias en la parte superior. Plomo, valencia 4. Grupo oxidrilo, recuerden que actúa siempre con valencia 1. Intercambiamos, cruzamos las valencias. Y procedemos ahora a igualar. Primero el metal, en este caso es el plomo. Piensen que de un lado tengo un plomo y del otro lado también tengo un plomo. Por lo tanto estarían iguales la cantidad de metales. Y nos restaría igualar ahora los hidrógenos. Si contamos los hidrógenos del lado de los reactivos, donde tengo el agua, son 2 ahí. Y del otro lado tengo 4. Piensen que tengo un subíndice 4 en el grupo oxidrilo. Entonces tengo 4 de un lado y 2 del otro. Entonces, ¿qué haríamos donde tengo 2 para que me dé 4? Multiplicar por un número tal que nos dé 4. ¿Qué número sería? Sería el 2. Entonces sería 2 por 2, 4. 4 hidrógeno de un lado, 4 del otro lado. Entonces tenemos iguales la cantidad de hidrógeno. El oxígeno, repito, si está bien escrita la fórmula y se han igualado el metal y el hidrógeno, nos tiene que dar igual. Si no nos da igual, algo está mal en la ecuación o en la fórmula. Ahora, recuerden que los subíndices 1 no se escriben, entonces lo pasamos en limpio. Lo mismo sucede con la fórmula de hidróxido y estaría lista la ecuación. Vieron que no es tan difícil, solamente hay que practicar un poquito. Pasamos ahora un poquito con la nomenclatura. Fíjense, ahí tengo tres compuestos, tres fórmulas de compuestos que tienen en común la presencia del grupo OH, grupo oxidrilo. Por lo tanto, estos compuestos, su nombre, se van a llamar hidróxido. En el caso de la primera fórmula, Fe corresponde al símbolo del hierro. El hierro tiene valencia 2 y 3. Piensen que está el subíndice 2, lo cual nos está señalando que está trabajando con la menor. Por lo tanto, su nombre será hidróxido ferroso. Vemos la segunda fórmula, que no nos aparece ningún subíndice. Recuerden que los subíndices 1 no se escribe. Entonces, si no vemos nada ahí, supuestamente hay un 1 que no se lo escribe. Entonces, como el cobre tiene valencia 1 y 2, estaría trabajando con la menor, con la 1. Su nombre será hidróxido cuproso. En el caso de la tercera fórmula, Au corresponde al metal oro. Como el oro tiene valencia 1 y 3, en este caso, como ven, el subíndice 3 nos señala que está trabajando con la valencia mayor. Su nombre será hidróxido áurico. Muy bien, ¿vieron que es fácil? Bueno, suerte en los exámenes. Saludo a la gente de la Clara J. Antron de Catamarca. Y bueno, a todos aquellos que tienen que rendir, suerte.